para ellos, solo soy la secretaria invisible. Me obligaron a sentarme con los niños mientras discutían el futuro de la empresa. No saben que los inversionistas ya firmaron los papeles que me dan el 51% de las acciones. La gala del 50 aniversario de Inversiones Porfirio brillaba con una luz falsa, una luz cara que costaba cientos de miles de pesos y que yo, por supuesto, había tenido que organizar. El gran salón del hotel más lujoso de Santa Fe, en la Ciudad de México, estaba a reventar. Hombres en smoking y mujeres con vestidos que valían más que mi auto se paseaban con copas de champán, riendo demasiado fuerte. Yo, Paloma, 30 años, estaba de pie junto a la entrada, no como invitada, sino como la directora de escena. Con mi iPad en la mano, revisaba la logística por 10ª vez. Lista de invitados VIP, check. Tiempos de discursos, check. Menú alérgico de la esposa del inversionista, check. Mi traje sastre gris era impecable, caro, pero invisible junto a las lentejuelas y sedas. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y mis gafas puestas. Era la imagen de la eficiencia. Y para mi familia, la imagen de la solterona que solo servía para trabajar. Vi a mi madre, Casilda, acercarse. A sus 58 años, se movía como una reina en su territorio. Pero no venía a agradecerme. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo con desaprobación. Paloma, por el amor de Dios, siseó, jalándome del brazo para que nadie la oyera. Me agarró la corbata del traje. Esto está chueco. ¿No puedes ni vestirte bien una noche? Y ve a la cocina ahora mismo. Asegúrate de que el champán que le sirvan a la mesa de tu hermana sea el francés, el que pedimos. No quiero que los den esa porquería nacional. Ni siquiera esperó respuesta. Se dio la vuelta justo a tiempo para recibir a Úrsula, mi hermana. Úrsula, de 32 años, hizo su entrada. No llegó, entró. Como si fuera la dueña del mundo. Los flashes de los fotógrafos sociales, que mi madre se había asegurado de invitar, estallaron. Su vestido, un desastre rojo de algún diseñador de moda, costaba 50,000 pesos. Lo sabía porque la factura había pasado por mi escritorio y tuve que pagarla con la tarjeta corporativa. Mientras Úrsula posaba, uno de los inversionistas más importantes, un hombre que me había visto en juntas directivas durante años, se acercó a mí, me dio su copa vacía y, sin mirarme a la cara, me espetó: «Otra, por favor». Rápido. Miré la copa vacía en mi mano. Luego miré a mi padre, Porfirio. Él lo vio. Vio cómo me trataba el inversionista. Y en lugar de corregirlo, en lugar de decir «ella es mi hija, la directora de operaciones», mi padre solo sonrió y me hizo un gesto con la cabeza. Un gesto que decía: «Obedece. No hagas olas». Sentí la bilis subir por mi garganta. Asentí, tomé la copa y caminé hacia la cocina, como la empleada que todos creían que era. El pasillo hacia la cocina era largo y alfombrado, un túnel perfecto para mis pensamientos. Cada paso era un eco de una humillación pasada. Era mi museo del dolor personal. Sostuve la copa de champán vacía como si fuera una prueba. Prueba, la graduación. Tenía 22 años. Me graduaba magna cum laude en economía del ITAM. La mejor de mi generación. Había un asiento vacío entre las dos sillas reservadas para familia Porfirio. Mis padres no llegaron. ¿La excusa? Tuvieron que tomar un vuelo de emergencia a Miami. No una emergencia médica. Una emergencia de moda. Tenían que ayudar a Úrsula, que entonces tenía 24, a elegir su vestido para su primera boda. Una boda que, por cierto, duró exactamente 6 meses y nos costó una fortuna anular. Me quedé allí, con mi título en la mano, aplaudiendo sola. Seguí caminando. El olor a mantequilla y ajo de la cocina se intensificaba. Prueba B, la crisis. Hace 3 años. Yo tenía 27. La empresa, nuestro legado, estaba al borde de la quiebra. Úrsula, en su brillante rol de directora de marca, había gastado millones de pesos en una campaña de influencers que resultó ser un fraude total. Los bancos llamaban, los acreedores amenazaban.
Mi padre estaba paralizado, encerrado en su oficina sin que nadie lo molestara. Mi madre organizaba tés de caridad para mantener las apariencias. Úrsula. Úrsula se había ido a un retiro de yoga a Tulum para manejar el estrés. Yo estuve 72 horas seguidas en la oficina. No dormí. Viví de café y adrenalina. Revisé cada libro, cada contrato, cada factura. Encontré el dinero. Renegocié la deuda con los bancos a las 3 de la mañana, usando mis propios ahorros personales, el dinero que había juntado desde la universidad, como garantía de buena fe. Salvé la compañía. Cuando todo terminó, cuando la auditoría se calmó y los bancos nos dieron un respiro, mi padre finalmente salió de su oficina. Convocó una junta directiva. Se paró frente a todos y dijo: «Fue un momento difícil, pero me alegra anunciar que yo pude resolver esta situación. A mí, ni las gracias. Ni un bien hecho. Nada. ¿Por qué me quedé después de eso?» Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No fue solo por mi abuelo, don Macario, el fundador, el hombre que realmente construyó todo esto. Él, en su lecho de muerte, me había tomado la mano y dicho: «Eres la única, Paloma. Eres la única que tiene mi sangre. No dejes que lo arruinen». No fue solo por él. Fue por mi propia estupidez. Tenía lo que los psicólogos llaman el complejo de salvadora. Pensé, qué ilusa, que si arreglaba esto, si salvaba la empresa una vez más, si trabajaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, entonces, un día, finalmente me verían. Mi padre me pondría la mano en el hombro y diría: «Tenías razón, hija». Gracias. Mi madre me miraría con orgullo. Qué tonta. Qué increíblemente tonta fui. Llegué a la cocina, entregué la copa y respiré el aire caliente y caótico. Di la orden sobre el champán francés para Úrsula y volví al salón. La farsa debía continuar. Llegó la hora de la cena. El maitre indicaba a los invitados que tomaran asiento. Yo busqué mi nombre en la mesa principal, la mesa de directivos. Porfirio. Casilda. Úrsula. Los inversionistas clave. Mi nombre no estaba. Revisé la mesa 2 veces. Nada. Un sudor frío comenzó en mi nuca. ¿Buscas algo, Palomita? La voz de Úrsula era como un jarabe dulce y pegajoso. Estaba de pie detrás de mí, sosteniendo su copa, ya un poco mareada por el champán. No encuentro mi lugar, Úrsula, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Ella se rió. Una risa corta y aguda que me erizó la piel. «Ay, hermanita. ¡Qué despistada! Obviamente no ibas a sentarte con nosotros. Esto es aburridísimo, puras pláticas de negocios. Te pusimos en un lugar más relajado». Señaló con su copa hacia la esquina más alejada del salón. Justo al lado de la puerta vaivén de la cocina, por donde entraban y salían los meseros. Vi una mesa plegable. Una mesa de plástico blanco, de esas que se usan para kermés, cubierta con un mantel de papel. Alrededor de ella había 3 sillas pequeñas, de niño. Mis sobrinos, los hijos del contador, estaban allí, jugando con iPads y tirando comida al suelo. Me señaló esa mesa. La mesa de niños. El calor subió a mi cara. Sentí las miradas de los meseros, de los otros invitados. «Es una broma», dije, aunque sabía que no lo era. «Ay, no seas amargada. Solo es una cena. Además, ¿nos harías el favor de cuidarlos?» «La niñera nos canceló», dijo Úrsula, y se fue riendo para reunirse con sus amigos. Miré a mi padre. Nuestros ojos se cruzaron. Él vio la humillación en mi cara. Vio la mesa de niños. Y luego, simplemente, desvió la mirada. Fue entonces cuando Porfirio, mi padre, se acercó al micrófono del podium. «Buenas noches a todos. Por favor, tomen asiento para que podamos empezar. Disfruten». Me estaba dando una orden. Una orden pública. Su voz era dura, no dejaba espacio a réplica. «Siéntate y no hagas un escándalo, Paloma.
Esta noche es sobre tu hermana. Tragué. Tragué el orgullo, la rabia, la humillación. Caminé. Cada paso se sintió como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Me senté en la silla de plástico, que crujió bajo mi peso. El olor a nuggets de pollo golpeó mi nariz justo cuando un mesero servía caviar en la mesa principal. Uno de los niños me lanzó un trozo de brócoli. Apreté mis manos bajo la mesa, mis uñas clavándose tan fuerte en mis palmas que estaba segura de que estaba sangrando. Pero no sentía nada. Solo un frío intenso. La cena fue una tortura. Desde mi humillante posición en la mesa de niños, tenía una vista perfecta de la farsa. Vi a mi familia reír, brindar y mentir. Vi a mi padre, Porfirio, actuar como el gran patriarca de los negocios, aunque yo sabía que no había tomado una decisión real en 5 años. Vi a mi madre, Casilda, sonriendo con falsedad a las esposas de los inversionistas, fingiendo una vida perfecta. Y vi a Úrsula. Ella era el centro de todo. Se reía, coqueteaba, bebía como si no hubiera un mañana. Ella era la directora de marca y su marca era ella misma, cara, vacía y mantenida por el trabajo de otros. Finalmente, Porfirio se levantó. Golpeó su copa con un tenedor. El salón quedó en silencio. Se aclaró la garganta, infló el pecho y comenzó su discurso. Queridos amigos, familia, colegas. Hoy celebramos 50 años de Inversiones Porfirio. 50 años de legado, de visión, de éxito. Visión, pensé yo, mientras esquivaba una papa frita que me lanzó mi sobrino. La única visión que mi padre tenía era la de su propio reflejo. Pero un legado no es nada si no se pasa a la siguiente generación. Se necesita alguien que lleve la sangre, la pasión y mi visión de grandeza hacia el futuro. Mi corazón dio un vuelco estúpido. Una pequeña parte de mí, la parte que se negaba a morir, susurró, va a decirlo. Finalmente, va a reconocerme. Porfirio sonrió y levantó su copa. Por eso, esta noche, con un orgullo inmenso, quiero anunciarles a mi sucesora. La persona que tomará las riendas de esta compañía y la llevará a nuevas alturas. Mi hija, Úrsula, como la nueva CEO de Inversiones Porfirio. El salón estalló en aplausos. Aplausos forzados de gente que no la conocía y aplausos nerviosos de los que sí. Úrsula se levantó, fingiendo sorpresa, aunque yo sabía que había estado planeando su discurso de aceptación durante semanas. Mi madre, Casilda, tomó el micrófono. Sus ojos brillaban de lágrimas falsas. Gracias, gracias. Estamos tan orgullosos. Y por supuesto aquí, su mirada se encontró con la mía a través del salón. Me señaló con un gesto condescendiente. Un aplauso especial para Paloma, que siempre ha sido tan servicial. Un gran apoyo logístico para todos nosotros. Gracias, querida. La palabra servicial resonó como un látigo. Me veían como una sirvienta. Entonces, Úrsula, borracha de poder y del champán francés que yo me había asegurado de que tuviera, tomó la palabra. Abrazó a mi padre. Gracias, papi. Gracias a todos. Es un honor. Luego, me miró. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios perfectamente pintados de rojo. Y, por supuesto, un agradecimiento especial a mi hermanita. La sala se quedó en silencio, todos mirándome en mi ridícula mesa. Palomita, gracias por todo lo que haces. Te prometo que, bajo mi administración, lo primero que haremos será darte un bono, para que finalmente puedas tomar un curso de buen vestir. En serio, ese traje es deprimente. ¡Salud! La mesa principal estalló en risas. Risas crueles, abiertas. Y fue ahí. No fue la mesa de niños. No fue el inversionista confundiéndome con una mesera. Fue esa risa. El complejo de salvadora que había llevado en mi espalda durante una década se hizo añicos. Se evaporó. No sentí tristeza. No sentí ganas de llorar. Sentí claridad. Una claridad fría, dura y absoluta. Ya no quería salvarlos.
Ya no quería su aprobación. Quería salvar mi trabajo. Quería salvar el legado de mi abuelo de ellos. Y me di cuenta, con una calma aterradora, de que mi abuelo lo había sabido. Y me había dado el arma para hacerlo. Mientras Úrsula seguía balbuceando sobre sus planes de expansión, que probablemente involucraban más fiestas y menos trabajo, me levanté de la mesa de niños. Nadie lo notó. Los niños estaban pegados a sus iPads. Los adultos, a la farsa del escenario. Salí del salón. Caminé por el pasillo alfombrado hasta el balcón. El aire frío de diciembre en la Ciudad de México me golpeó la cara, pero se sentía bien. Me aclaró la mente. Saqué mi teléfono. Marqué un número que sabía de memoria. Sonó una vez. Licenciado Germán, contestó la voz grave. Licenciado, soy Paloma, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, sin temblar. Hubo una pausa. ¿Paloma? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? El licenciado Germán había sido el mejor amigo de mi abuelo Macario y mi único confidente en la empresa. Ya lo hicieron, licenciado. Están en el brindis ahora mismo. Acaban de nombrar a Úrsula CEO. Otra pausa. Más larga esta vez. Luego oí el sonido de papeles moviéndose. Entendido, Paloma. Sabíamos que este día llegaría. Don Macario lo sabía. El portafolio está listo en mi maletín. ¿Activo el protocolo, Macario? Con todo, por favor, respondí. Y llame a los inversionistas del Fondo Norte. A los que respetaban a mi abuelo. Dígales que la verdadera junta empieza en 10 minutos. Que estoy invocando la cláusula 12b. Ya están en camino, Paloma. Yo también. Llego en 5, dijo Germán. ¿Solo, estás segura? Miré a través del cristal hacia el salón. Vi a mi padre abrazando a Úrsula, vi a mi madre aplaudiendo. Vi mi silla vacía en la mesa de niños. Estoy más segura que nunca. Gracias, licenciado. Colgué. Respiré hondo el aire frío. El plan de mi abuelo era una obra maestra de desconfianza justificada. Don Macario sabía que Porfirio, su propio hijo, era un inepto obsesionado con la imagen. Sabía que Casilda era una trepadora y que Úrsula era un pozo sin fondo de egoísmo. Así que había establecido 2 capas. Testamento 1, el señuelo. Cuando mi abuelo murió hace un año, se leyó un testamento. A Porfirio y Casilda les dejó la casa de Acapulco, los autos, el dinero líquido y las obras de arte. Ellos, en su avaricia, creyeron que eso era todo. Se repartieron el botín y asumieron que el control de la empresa era de Porfirio por defecto. Testamento 2, el fideicomiso empresarial. La verdadera arma. El 51% de las acciones con derecho a voto de Inversiones Porfirio no fueron heredadas. Fueron colocadas en un fideicomiso empresarial irrevocable, administrado por el licenciado Germán. Porfirio, en su pereza, nunca leyó los estatutos de ese fideicomiso. Yo sí. Yo los había ayudado a redactar. El fideicomiso tenía un activador. Una cláusula de veneno. La cláusula 12b establecía que Porfirio podía ser el CEO nominal mientras viviera, pero si él intentaba nombrar a un sucesor permanente, ese sucesor debía ser aprobado por el fideicomiso. Y el fideicomiso prohibía explícitamente nombrar a cualquier persona que no tuviera un mínimo de 5 años de experiencia gerencial comprobada y un título de posgrado en finanzas o administración. Úrsula tenía un título en Historia del Arte, y su única experiencia gerencial era organizar su propia agenda social. La cláusula 12b también decía que si se intentaba violar esta regla, el control total e inmediato del 51% de las acciones pasaría a la única otra persona, nombrada en el documento, yo, Paloma. Paloma no era la heredera. Era la guardiana del legado. Y esta noche, mi familia acababa de activar la alarma. Guardé mi teléfono. Me alisé el traje sastre. Me ajusté las gafas. Me miré en el reflejo oscuro del ventanal.
Detrás de mí, en el salón, la fiesta continuaba, ajena al terremoto que se avecinaba. Ya no era la secretaria invisible. Ya no era Palomita. Era la dueña. Volví a entrar al salón. La música había vuelto. Úrsula estaba en una esquina, riendo estridentemente mientras un grupo de aduladores la rodeaba. Mis padres recibían felicitaciones. Nadie notó mi regreso. O si lo hicieron, no les importó. No volví a la mesa de niños. Caminé con un propósito que nunca antes había sentido en ese lugar. Fui directo a la cabina de audio y vídeo, en la parte trasera del salón. El técnico, un joven llamado Carlos, me vio y palideció, probablemente pensando que venía a quejarme del sonido. Señorita Paloma, buenas noches. ¿Todo bien? ¿La música está muy alta? Siempre me había asegurado de que a Carlos y su equipo se les pagara a tiempo, con bonos por eventos largos. Siempre les daba las gracias y les llevaba café. A diferencia de mi padre, que los trataba como muebles. Todo perfecto, Carlos. Gracias, dije con una sonrisa tranquila. De hecho, necesito un favor. Un favor muy grande. Lo que sea, señorita, dijo él, aliviado. En exactamente 3 minutos, dije, mirando mi reloj, necesito que cortes la música por completo. Y necesito que apagues el micrófono de la señorita Úrsula, donde sea que esté. Y necesito que actives el micrófono del podium lateral, este de aquí, y le pongas un reflector encima. Prioridad máxima. Carlos me miró. Vio la determinación en mis ojos. Vio que no era una sugerencia. No preguntó por qué. No dudó. La lealtad se gana, no se hereda. Sí, señorita Paloma. Con gusto, asintió. 3 minutos. Me di la vuelta y caminé hacia el podium lateral, el que se usaba para discursos menores. Me paré en la sombra, justo fuera de la vista, y esperé. Vi a Úrsula tomar el micrófono principal de nuevo, probablemente para contar una anécdota sobre ella misma. Vi a mis padres mirarla con adoración. Vi al licenciado Germán entrar por la puerta principal. No venía solo. Venía con 2 hombres mayores, los directores del Fondo Norte, inversionistas que representaban el 19% de las acciones y que habían sido amigos íntimos de mi abuelo. Todo estaba en su lugar. Miré a Carlos. Él me vio. Levanté 3 dedos. Luego 2. Luego 1. Úrsula estaba en medio de una frase. Y es por eso que mi primera iniciativa como CEO será rediseñar toda la imagen corporativa, empezando por... ¡Zas! La música murió. El micrófono de Úrsula se apagó, dejándola con la boca abierta a mitad de la palabra modernizar. Un silencio incómodo llenó el salón. La gente parpadeó, confundida. Y entonces, un solo reflector brillante se encendió, iluminando el podium lateral. Y allí estaba yo, de pie. Silencio total. Se podía oír el tintineo del hielo en los vasos. Mi padre, Porfirio, fue el primero en reaccionar. Su cara se puso roja de furia. «¿Paloma? ¿Qué diablos crees que haces? Apaguen esa luz. Baja de ahí». Pero yo ya tenía el micrófono. Y estaba encendido. Mi voz, calmada y amplificada por el sistema de sonido de alta fidelidad que yo misma había aprobado, resonó en cada rincón del salón. «Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción». Hice una pausa. Dejé que el silencio se asentara. Mi nombre es Paloma. Para aquellos que no me conocen, soy la otra hija. Se oyeron algunas risas nerviosas. Mi madre, Casilda, parecía que iba a desmayarse de la vergüenza. Mi padre acaba de hacer un anuncio muy importante. Pero me temo que hay una pequeña corrección en los datos. Un error administrativo. Porfirio gritaba desde su mesa, pero sin micrófono, era solo un hombre viejo y enojado. «¿Seguridad? Sáquenla de ahí». Yo continué, mi voz sin temblar. «Verán, mi padre anunció a Úrsula como la nueva CEO. Un puesto encantador.
El único problema es que él no tiene la autoridad para hacer ese nombramiento. El salón ahogó un suspiro colectivo. De hecho, continué, según los estatutos de la compañía, la única persona en este salón que puede nombrar un CEO soy yo. «¿Estás loca?», gritó mi padre. «No», respondí. «No estoy loca, papá. Soy la dueña del 51% de las acciones con derecho a voto de esta empresa». El silencio que siguió fue absoluto. Tan denso que se podía cortar. Casilda fue la primera en encontrar su voz. Se levantó de un salto, tirando su servilleta. «Estás loca. Mentirosa. Tu abuelo nos dejó todo a nosotros. Leímos el testamento». La miré con algo parecido a la lástima. «Eso es incorrecto, madre. El abuelo te dejó la casa de la playa, los autos y los cuadros. Te dejó las cosas que te importan. A mí», hice una pausa, «me dejó la compañía». Hice una señal a Carlos, el técnico de audio. Él asintió. La pantalla gigante detrás del escenario, que un momento antes mostraba el ridículo monograma de Ursula CEO, parpadeó. Y luego mostró un documento. Un PDF escaneado. Detalle visual, la portada era clara, con sellos notariales. Acta constitutiva del fideicomiso Macario. Mis padres y Ursula miraron la pantalla, sus caras pasando de la furia a la confusión pálida. No entendían lo que estaban viendo. Mi abuelo era un hombre brillante, expliqué a la audiencia, como si estuviera dando una conferencia. Sabía que papá era, digamos, creativo con las finanzas. Así que puso sus acciones, el 51% que controlaba la empresa, en un fideicomiso. En ese preciso momento, como si estuviera ensayado, y lo estaba, el licenciado Germán, flanqueado por los dos inversionistas del Fondo Norte, caminó hacia el frente del salón. Tomó un micrófono que un mesero le entregó. Como albacea legal y notario de don Macario, comenzó el licenciado Germán. Su voz resonando con autoridad legal, confirmó que lo que dice la señorita Paloma es la verdad absoluta. El fideicomiso, continuó Germán, tenía una cláusula específica. La cláusula 12b estipulaba que mientras Porfirio viviera, tendría autoridad operativa, siempre y cuando no intentara nombrar un sucesor. Se detuvo y miró directamente a mi padre. Esta noche, al nombrar a la señora Úrsula una persona que, según el fideicomiso, carece de los 5 años de experiencia gerencial comprobada requeridos, usted, Porfirio, ha violado la cláusula 12b. Porfirio estaba blanco como el papel. Y esa cláusula, concluyó Germán, es muy clara. Al momento de su violación, la autoridad temporal de Porfirio queda anulada y el control total, inmediato e irrevocable del 51% del Consejo, junto con el puesto de presidente del Consejo de Administración, se transfiere a la única beneficiaria y sucesora nombrada, la señorita Paloma. Es la ley. Y es irrevocable. Úrsula soltó un chillido que no era humano. No puedes. Es mentira. Papi, dile algo. Soy la CEO. La miré desde el podium. La primera vez en mi vida que la veía desde una posición de poder. No, Úrsula. Tú no eres nada, dije, y esta vez, mi voz tenía el filo del acero. Ni siquiera eres una empleada competente. Has estado malversando fondos de la compañía bajo el rubro de gastos de marca durante 2 años. Estás despedida. Úrsula se quedó boquiabierta. Luego, giré mi atención, no a mi familia, sino a mi verdadera audiencia. A los inversionistas. A los banqueros. A la gente cuyo dinero mi familia había estado malgastando. Mi padre y mi hermana, dije, mi voz fuerte y clara, han usado esta compañía como su alcancía personal. Yo, la secretaria invisible, la he mantenido viva. He sido yo quien renegocia sus deudas. He sido yo quien arregla sus desastres. He sido yo quien genera las ganancias que ustedes ven. Caminé hacia el centro del escenario. Con Úrsula al mando, les garantizo que estaríamos en bancarrota en 6 meses. Conmigo al mando, les garantizo un aumento del 30% en las ganancias en los próximos 18 meses.
porque yo, a diferencia de ellos, sé cómo trabajar. Hubo un momento de tensión. Los inversionistas se miraban entre sí. Entonces, uno de los hombres que venía con el licenciado Germán, el director del Fondo Norte, se levantó. He visto el trabajo de Paloma por años. Cada reporte, cada análisis, siempre fue ella. Mi fondo vota con la señorita Paloma. Y entonces otro inversionista, dueño del 4%, se levantó. Yo también. Ya era hora de que alguien pusiera orden. Y otro. Y otro. De repente, el salón, que se había reído de mí, que me había visto sentarme en la mesa de niños, estalló en aplausos. Pero esta vez, los aplausos no eran forzados. No eran por cortesía. Eran aplausos de alivio. Era el sonido de la gente apostando por la competencia, no por la sangre. Miré a mi familia. La cara de Porfirio y Casilda no era de enojo. Era de terror puro. El terror de la gente que acaba de perder su fuente de ingresos. Habían sido destronados. La victoria es un sonido extraño. En mi caso, fue el sonido de los aplausos de los negocios, mezclado con el chillido agudo de mi hermana Úrsula. ¡Mentirosa! ¡Ladrona! ¡Ese dinero es mío! Papi, gritaba, tratando de subir al escenario. Pero el profesionalismo del licenciado Germán era total. Dos hombres de seguridad del hotel, discretamente alertados por él, se interpusieron con calma. Señora, por favor, baje la voz. Tomé el micrófono por última vez. Los aplausos se calmaron. Gracias a todos por venir a la gala del 50 aniversario, dije, mi voz de CEO sonando por primera vez. La fiesta ha terminado. El verdadero trabajo de Inversiones Porfirio comienza mañana, a las 8 de la mañana en punto, con una auditoría completa. Para nuestros socios e inversionistas, mi asistente, la verdadera, los contactará para agendar reuniones. Buenas noches. Miré a Carlos, el técnico de audio. Carlos, pon algo de música clásica para la salida, por favor. Corto. Profesional. El poder no necesita gritar. Bajé del escenario. Mi familia, Porfirio, Casilda y una Úrsula lloriqueante, corrieron a interceptarme antes de que pudiera llegar a la salida. Paloma. Hija. No puedes hacernos esto, gimió mi padre, agarrándome del brazo. Su cara, antes roja de furia, ahora estaba pálida y sudorosa. Es una traición, siseó mi madre. ¿Después de todo lo que te dimos? Eres un monstruo. Me detuve un segundo. Los miré a los tres. El trío de la arrogancia y la incompetencia. Me solté del agarre de mi padre con calma. Yo no les hice nada, dije, mi voz tan fría como el aire de la noche. Ustedes se hicieron esto solos. Me acerqué un poco más, para que solo ellos pudieran oírme. Durante 30 años, me trataron como la basura bajo la alfombra. Esta noche, me sentaron en la mesa de niños. Bueno, sonreí por primera vez esa noche, una sonrisa sin nada de calor, creo que ese es su lugar ahora. Disfruten la mesa de niños. Les pertenece. Pasé junto a ellos. El licenciado Germán me esperaba en la puerta. Me abrió el paso. Salí del salón sin mirar atrás. La siguiente semana fue un infierno. Pero un infierno productivo. Me instalé en la oficina de la esquina. La que había sido de mi padre. Mandé a cambiar los muebles pesados y oscuros por vidrio y acero. Tal como lo había prometido, la auditoría comenzó. Y los resultados fueron peores de lo que imaginaba. Una semana después, mi secretaria, mi nueva y muy eficiente secretaria, me anunció que mi familia estaba en la recepción. Sin cita. Déjalos pasar, dije. Entraron. No como la familia real que eran la semana pasada, sino como refugiados. Derrotados. Paloma, comenzó mi padre, esto es un ultraje. Nos cancelaste las tarjetas de crédito. Las tarjetas corporativas, lo corregí, sin levantar la vista de mi computadora. Y embargué los Mercedes.
también son de la compañía. «Es nuestro dinero», gritó Úrsula. «No», respondí, finalmente mirándola. «Es dinero de la compañía. Y ahora yo soy la compañía. Y la compañía ya no va a pagar por tus zapatos ni por tus viajes a cabo». Casilda intentó la carta de la madre. «Hija, por favor, somos tu familia». Suspiré. Cerré la laptop. «Miren. Les daré una opción. Porque a pesar de todo, sigo siendo más decente que ustedes». Puse 3 carpetas sobre la mesa. Opción 1, ustedes dos, señalé a mis padres, aceptan un puesto de asesores honorarios. Lo que significa que reciben una pensión digna, pero se quedan en su casa. Fuera de la oficina. Para siempre. «¿Y yo?», dijo Úrsula. «Tú», dije, «quedas fuera. Completamente. Te doy una liquidación legal básica y te vas. Si intentan pelear, si intentan demandar». Abrí la 4ª carpeta. La auditoría. Revelaré públicamente los 3 millones de pesos que tú malversaste en viajes de marca y compras personales en los últimos 12 meses. Es fraude fiscal. La decisión es suya. Se quedaron en silencio. Sabían que había ganado. Salieron de mi oficina sin decir una palabra más. Ha pasado un mes desde esa noche. Estoy sola en mi oficina. Es tarde. Miro el horizonte de la Ciudad de México, las luces extendiéndose hasta donde no alcanza la vista. No me siento feliz, exactamente. No es una película de Hollywood. Me siento en paz. Por primera vez en mi vida, el peso de buscar su aprobación ya no está sobre mis hombros. Por primera vez, no me siento la solterona, la asistente, la servicial. Me siento como yo. El legado de mi abuelo está a salvo. Las finanzas están estabilizadas. Mi dignidad está intacta. Ayer recibí un mensaje de mi madre. Era una sola palabra, monstruo. Mi padre le ha dicho al resto de la familia que destruye el hogar por dinero y ambición. Que soy una traidora sin corazón. Yo no lo veo así. Yo creo que salvé a la compañía de la familia. Ellos creen que soy la villana por quitarles sus lujos, por obligarlos a enfrentar la realidad de su propia incompetencia. Por dejar de ser su tapete y convertirme en su jefa. Así que, ahora que saben toda la historia, les pregunto a ustedes. Díganme, ¿soy yo la mala?